Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento que se está viendo. Y bueno, este es el tutorial de un estudio de caso del método de Conesa Fernández para poder evaluar para poder evaluar impactos ambientales en las manifestaciones de impacto ambiental. Ok, como lo habíamos visto anteriormente dentro del curso, en el caso de estudio de caso de la manifestación, bueno, de la matriz interacción proyecto-ambiente. Igual, este estudio de caso, tenemos lo que es la introducción, tenemos igual la metodología para identificar y evaluar impactos, tenemos indicadores de impacto, lista indicativa de indicadores de impacto y los criterios de metodología de evaluación. Es básicamente el mismo contenido, básicamente la misma información lo que vamos a poner en esta parte que lo que vimos en el estudio de caso pasado. Ok, nada más para darles una pequeña introducción de lo que es un estudio de caso con el método Conesa Fernández para la identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales para una construcción y operación de una vivienda unifamiliar para una persona nativa de una comunidad asentada en los ecosistemas costeros del municipio de Río Lagartos, Yucatán. Ustedes tal cual tienen el documento, nosotros les pasamos el documento tal cual dentro de la plataforma educativa. Ustedes lo pueden revisar. Acuérdense, hasta arriba va una introducción, podemos poner las coordenadas y la superficie del proyecto. Y bueno, y la metodología para identificar y evaluar los impactos ambientales. Ok, esto es lo que es la metodología. Aquí se habla que primero se realiza un diagnóstico ambiental para ver las características físicas, biológicas y sociales y económicas del área donde se va a elaborar el proyecto. Y pues con base a toda esa información, se proporcionan los elementos para poder identificar los impactos ambientales en el sitio. Aquí cabe aclarar que para la identificación y evaluación de los impactos se va a tomar en cuenta todas las actividades derivadas de la preparación del sitio, la construcción y operación de mantenimiento, así como el abandono. Si recuerdan, en el estudio de caso pasado, habíamos hablado que en ocasiones se va a evaluar lo que es que una manifestación de impacto ambiental se evalúa, tiene etapas para poder evaluar. La preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento, y en algunos casos, en algunas situaciones, se va a evaluar el abandono. Ok, aquí tenemos lo que son indicadores de impacto. Se define un indicador de impacto como un elemento del medio ambiente afectado o potencialmente afectado por un agente de cambio. Dicho concepto, se refiere al hecho de que las distintas actividades de las que consta el proyecto funcionarán como agentes de cambio para el medio ambiente en que se desarrolla y sus respectivos componentes ambientales. Ok, entonces tenemos que de acuerdo con Conesa Fernández menciona que hay actividades del proyecto que pueden considerar producir algunos impactos. Y estos aspectos Conesa los pone de la siguiente manera. Quiero aclarar, estos aspectos, estas actividades están dentro de la bibliografía de Conesa. Entonces, ustedes lo único que tienen que hacer es revisar dentro de la bibliografía de Conesa cuáles son los que se adecuan al proyecto que están ustedes realizando. Entonces, ustedes van a encontrarse acciones que modifican el uso del suelo. Las acciones que van a ver aquí son acciones que ya están, que fueron detectadas dentro del estudio de caso. Pero, si ustedes checan la bibliografía de Conesa, ustedes van a ver en acciones que modifican el uso del suelo un listado enorme de todas las acciones que pueden modificar el suelo, y ahí tú vas a tener que realizar una descripción como la que estás viendo aquí. Por ejemplo, tenemos las actividades de preparación del sitio
como son el desmonte y el espalme, así como la construcción de la vivienda unifamiliar, modificarán el uso actual del suelo, ya que este pasará de un terreno forestal con buen estado de conservación a una vivienda unifamiliar para una persona nativa con vegetación forestal. ¿Ok? Si recuerdan, en los módulos pasados habíamos hablado que cuando hay terreno forestal, ¿qué es lo que se requirió hacer primero? Un ETJ, un estudio técnico justificativo de cambio de uso de suelo, para que te entregara, te hicieran el cambio de suelo, para que entregaran el cambio de uso de suelo, y entonces ahora sí poder hacer la manifestación de impacto ambiental. ¿Ok? Entonces tenemos acciones que modifican el uso del suelo. Acciones que implican emisión de contaminantes. Igual, en la bibliografía de CONASA vas a ver todas las acciones y las vas a plasmar dentro de la manifestación, las que obviamente se adecúen a la manifestación. En este caso, se habla que para la construcción y operación de la vivienda unifamiliar se utilizarán agregados como el cal, cemento, polvo de piedra, que para la acción del viento generan emisiones de partículas suspendidas en la atmósfera. Así se presentará ruido, se emitirá el ruido por las actividades propias de la construcción, de lo que perjudicará a la fauna presente del sitio. Se considera de igual manera el vertimiento de aguas tratadas al suelo. ¿Sale? Acciones derivadas del almacenamiento de residuos, lo mismo. Y lo pueden leer. Habla sobre los residuos, cómo se van a el manejo de los residuos y cómo se van a generar estos residuos. ¿Vale? Acciones de la sobreexplotación de recursos. Si tenemos una acción, por ejemplo, que no está dentro de la, o sea, que si ustedes ven en la bibliografía y ninguno aplica, simplemente tú pones, no se contempla en el proyecto ninguna actividad que implique la sobreexplotación de recursos, simplemente así lo ponen. Ustedes de tu bibliografía van a ver todo un listado que implica que, bueno, que se refiere a esa sobreexplotación de recursos. Ahora, acciones que implican subexplotación, de igual manera, también, o sea, van a ver el listado. Si no hay ninguna, se pone de igual manera, no se contempla en el proyecto ninguna actividad que implique la subexplotación. Acciones que actúan sobre el medio biótico. Lo mismo van a ver, en este caso sí hay, y es la apertura de un camino temporal, las acciones de desmonte y despalme, así como la construcción y operación de la vivienda unifamiliar, causará un impacto sobre el medio biótico al reducir la cobertura vegetal en el área y podría ser causa de la pérdida de biodiversidad de especies de flora y fauna presentes en el sitio. ¿Sale? Igual, acciones que dan lugar al deterioro del paisaje, lo mismo, se tiene que dar una explicación directamente si hay una, obviamente si dentro de la bibliografía encuentras algo que puede ser que va dentro de la que aplique, vaya. Acciones que repercuten sobre la infraestructura, no sé, bueno, igual, aquí dice, no se encuentra en el proyecto ninguna actividad que repercute sobre infraestructuras. Acciones que modifican el entorno social, económico y cultural, aquí sí, de igual manera se tiene que hacer la descripción, ahí como lo están leyendo, como lo pueden leer, recuerden, ustedes lo tienen directamente en el documento que está arriba de la plataforma educativa. Y bueno, acciones derivadas al incumplimiento de la norma medioambiental vigente. Obviamente, pues tienes que dar, con este documento, estás dando cumplimiento a la normatividad medioambiental. Entonces no se encuentra en el proyecto ninguna actividad derivada del incumplimiento de la normatividad medioambiental vigente. O sea, en pocas palabras, aquí con eso estás dando a entender que estás cumpliendo con la normatividad. Ok, entonces, sacando todos tus datos de las acciones que vean en la parte de CONESA,
se deben de determinar, pues, principales actividades que generarían algún impacto en el entorno, un impacto al entorno, y que por lo tanto deben de ser susceptibles a su respectiva evaluación. Quiero aclarar, esta metodología de CONESA lo que trata de hacer es darte impactos ya de forma general, o sea, de ser más específico, qué impactos van a causar más impacto, qué impactos van a causar mayor deterioro al entorno, al medio ambiente. Y pues sobre ese impacto tenemos que nosotros pues atacarlo. ¿Y cuál va a ser el impacto mayor? El impacto positivo. Entonces, si se dieron cuenta de la parte de arriba de la información que les pasamos, ya fuiste detectando impactos, ahora tú ya con estos ya detectas, debes de hacer un listado de todos los impactos que pueden causar, que puede haber, ¿sale? Y aquí tenemos apertura del camino temporal, el desmonte, que es la remoción de la vegetación, el despalme, que es la remoción de la primera capa del suelo, la contaminación atmosférica y acústica, la generación de residuos sólidos y urbanos, modificación de características físicas del suelo, descargas de aguas tratadas, modificación del paisaje y fragmentación del hábitat, pérdida de cobertura vegetal, pérdida de biodiversidad y generación de empleos. ¿Vale? Entonces tenemos, finalmente, para determinar los indicadores que utilizarán, estos deben contar con características de representabilidad. Debemos de poner un grado de información que posee un indicador respecto al impacto global de la obra. Debemos de ver qué tanta relevancia tiene esto, qué es la información que aporta, qué tan significativa es sobre la magnitud e importancia del impacto. Debe de ser excluyente. Eso quiere decir que no existe una superposición entre los distintos indicadores. Cuantificable, que tiene que decir que debe ser medible siempre que sea posible en términos cualitativos, y de fácil identificación, es decir, definidos conceptualmente de una forma clara y concisa, o sea, que se entienda. ¿Vale? Entonces tenemos la lista indicativa de indicadores de impactos. Como lo vimos en la matriz de Lopot, tenemos que poner pues nuestro subsistema, nuestro factor ambiental y nuestro indicador ambiental. El subsistema pues lo pone como medio físico, que en este caso tendría que ser medio biótico, o sea, puedes ponerlo de las dos formas. Y medio biológico. Entonces lo que hace con esto, como tú ya identificaste los impactos en la parte de arriba, entonces tú nada más vas a agarrar los factores ambientales que corresponden a cada uno de sus impactos que ya identificaste. Por ejemplo, tenemos aire, suelo, agua de subsuelo. Tenemos contaminación atmosférica y acústica. Aquí tenemos contaminación atmosférica y acústica. Lo vas acomodando, vaya. Pérdida de suelo por despalme y modificación de características de suelo. Igual, ¿vale? Lo mismo lo tenemos arriba. Descarga de aguas residuales, pérdida de cobertura vegetal, que en este caso es el desmonte, ¿sí? Pérdida de fragmentación del hábitat. Tenemos el paisaje, modificación de aspecto del paisaje, fragmentación del hábitat, fragmentación del paisaje para abertura del camino temporal y medios socioeconómicos. Podemos dividirlo en uso de territorio, que es cambio de suelo de territorio, y población, generación de empleo temporal. ¿Ok? Entonces ya con eso, nosotros ya hicimos nuestro checklist. Acuérdense, tenemos que identificar qué factores son se relacionan con estos, y ya con esos factores que se relacionan, entonces ya lo metemos como indicador ambiental. Ahora, es importante mencionar que pues, los factores igual los pueden encontrar ustedes en la bibliografía de CONESA. En cualquier bibliografía de CONESA lo encuentran. Ok, entonces tenemos ahora los criterios de evaluación, de metodologías de evaluación. Aquí pues se va a hablar que pues debemos de sacar metodologías de evaluación de impacto ambiental,
para poder identificar, predecir y evaluar las alteraciones de una acción. Y pues consiste en reconocer qué variables y procesos físicos, químicos, biológicos, socioeconómicos, culturales, paisajísticos pueden ser afectados de manera significativa para actividades propias de algún proyecto. Y bueno, hay una tabla en donde se pueden ver por lo menos los principales métodos que comúnmente se utilizan en evaluación de impacto ambiental. Para el caso del proyecto de construcción y operación de vivienda unifamiliar para una persona nativa en la comunidad asentada, Miguel Lagartos, se opta por utilizar un método propuesto por Conesa Fernández, que consiste en una llamada matriz de importancia, que nos permitirá obtener una valor cualitativa de la información de los impactos, y la matriz nos permitirá identificar, prevenir y comunicar los efectos del proyecto en el medio, para posteriormente obtener una valoración de los mismos. En esta matriz, cada casilla de cruce nos dará una idea del efecto de cada acción impactante de cada componente ambiental impactado. Esto lo van a ver como una matriz de Leopold. Pero bueno, la diferencia aquí es que lo que tú vas a hacer, lo que se va a determinar es que se van a dividir la preparación del sitio, la construcción, la operación y abandono del sitio con los impactos que nosotros tenemos en la parte de arriba. O sea, básicamente se trabaja como esto. Y bueno, los factores abióticos, bióticos y factores socioeconómicos, los que vimos en la parte de arriba. En la parte de arriba igual, con el checklist. Y simplemente lo que se va a hacer es marcar en dónde va a haber afectación. O sea, no es importante, no, aquí no se van a poner datos como lo que vimos en la matriz pasada. Aquí simplemente vas a marcar con una tacha, te das de cuenta que es nuestro checklist, para ver qué impactos son de mayor, ver dónde se van a dar los impactos por cada uno de los factores ambientales que tenemos, factores del medio ambiente. Por ejemplo, tenemos apertura del camino temporal, va a afectar la estabilidad del suelo. Puede que afecte la presencia de agua, la biodiversidad, la presencia de fauna, el aspecto del paisaje, el uso del suelo. Entonces tenemos aquí simplemente es identificar pues los impactos que puedan causarse. Es una matriz de evaluación de impacto ambiental simplemente para ver la importancia. ¿Vale? Y ya una vez identificadas las acciones y los factores del medio que presumiblemente serán impactados, o sea, repito, en la parte de arriba simplemente se está hablando que presumiblemente se van a impactar. O sea, todavía no sabemos si realmente va a ser así. Para saberlo, entonces ahora sí tenemos que ver, hacer pues la evaluación de CONESA. Y para poder hacer esa evaluación, se tiene que primero dar la metodología de CONESA, se tiene que escribir tal cual. Es igual como lo hicimos con Leopold, acuérdense, para que tú vayas a ocupar una metodología, primero que nada tienes que explicarla. Esto para que el evaluador, a la hora que lo esté revisando, tenga una noción de cómo va a trabajar, de cómo va a revisar la matriz que se realizó. Ok, entonces tenemos de igual manera, aquí se trabaja con signos. Igual el signo hace referencia al carácter benéfico como positivo o perjudicial como negativo de las distintas acciones que se van a actuar en los factores considerados. Sin embargo, en ocasiones no es fácil predecir este efecto y puedes asignar un valor de X. O sea, en dado caso que si sabes que va a ser negativo, pones si sabes que va a ser perjudicial, pones el negativo. Si sabes que va a ser benéfico, pones el signo positivo. Si no sabes o es muy difícil de plano poder identificar qué sentido de impacto va a tener la acción, tienes que poner el signo X. Ahora, aquí se recomienda que no lo pongas o que solamente lo pongas como para
Pues si no lo identificas en ese momento, pones X y posteriormente sigues identificando los otros impactos hasta que ya te hayas identificado los otros impactos. Ahora sí, ya te abocas al impacto al que le pusiste X. El punto es que le tienes que poner o positivo o negativo. ¿Sale? Ahora tenemos intensidad. La intensidad se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor en el ámbito específico en el que actúa. La escala de valorización está comprendida del 1 al 12, en el que el 12 expresa una destrucción total del factor. O sea que se destruye totalmente el factor en el área en que se produce el efecto. Y el 1 indica una afectación mínima. Esto estamos hablando de que también, igual, aquí, si se dan cuenta, aquí la intensidad se está refiriendo a que hay, pues si hay una destrucción total, o sea, se está refiriendo a un impacto perjudicial. Pero si hubiera un impacto positivo, entonces lo que se hace es saber, pues, qué tan positivo es, si va a impactar de forma positiva, pero muy, muy leve, o va a impactar de forma positiva, de una forma muy, pues, digamos, relevante, ¿vale? Entonces, igual, va del 1 al 12. Ok. Hasta el final de la explicación viene también una tabla en donde te va diciendo también paso por paso, te va diciendo los datos cuantitativos. O sea, en pocas palabras, el resumen de lo que les estoy dando ahorita. La extensión se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación al entorno del proyecto. Es decir, al porcentaje del área respecto al entorno en que se manifiesta el efecto. La escala de valorización para esta característica es del 1 al 8, en el que 1 representa un efecto muy localizado y puntual, y el 8 representa una ubicación de influencia generalizada en todo el entorno del proyecto. O sea, digamos que ustedes tienen una zona de impacto, ustedes tienen, no sé, tienen una hectárea para poder construir, y construyen en 20 metros cuadrados, por ejemplo. Digo, es muy poquito lo que les estoy diciendo, pero ahí está, ahí es lo que estoy dando a entender, que ahí es un efecto muy localizado, es un efecto puntual, se puede identificar en qué parte de una hectárea, o sea, de extensión es muy poco lo que se está construyendo. Y así posteriormente, o sea, eso va siendo como por escalas. Digamos que ahí es 10% de la construcción, 20%, 30%, 40%, 50%, y si construyes en toda la hectárea, pues representa una influencia generalizada en todo el entorno del proyecto, o sea que se construyó en toda la zona donde estaba definido. ¿Sale? Ahora, esta característica introduce un valor adicional que aplica si el impacto se produce en un lugar crítico. En este caso, se deben sumar 4 unidades al número que resultó de la valorización del porcentaje de extensión que manifiesta. Cuando este es el caso, y además se trata de un impacto peligroso, por la cual no se pueden meter medidas correctoras, deberá buscarse otra alternativa de actividad. ¿Qué quiere entender esto? O sea, si, por ejemplo, estamos dentro en un suelo puntual y tenemos un sitio crítico, digamos, una área natural protegida, hay una especie en peligro de extinción ahí en el sitio, o no sé, se realizan actividades de conservación, o hay X especie, o sea, en eso, o sea, a eso es lo que se refiere. Entonces, al valor que tú le diste, se le suma 4. O sea, digamos, el sitio es totalmente puntualizado, está localizado, entonces se le da 1, se le da valor 1. Pero pues al lado del sitio donde se va a construir, a 1 kilómetro, 2 kilómetros, está un área natural protegida. Entonces, a ese 1 se le suman 4, entonces el valor que yo voy a utilizar va a ser 5. ¿Sí? Entonces, así es como estamos. Eso en caso de que haya un sitio, un lugar crítico en la zona donde se va a trabajar. Ok, momento. El plazo de manifestación de impacto
El plazo de manifestación de impacto calcula el tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo sobre el efecto sobre el factor del medio considerado. Cuando el tiempo transcurrido sea nulo, el impacto será inmediato. Si es inferior a un año, será a corto plazo. En ambos casos, se le va a asignar el valor de 4. Si el periodo de tiempo va de 1 a 5 años, es un periodo de medio plazo y se asigna el valor de 2. Si el efecto tarda en manifestarse en más de 5 años, se califica como largo plazo. Y bueno, también si ocurriese alguna circunstancia que hiciera crítico el momento del impacto, cabría atribuirle un valor de 1 a 4 unidades que suman al valor obtenido previamente según el momento de la acción. Tenemos igual la persistencia. La persistencia se refiere al tiempo que supuestamente permanecería el efecto desde su aparición, y a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales o mediante la introducción de medidas correctoras. Si la persistencia del efecto tiene lugar durante menos de un año, consideramos que la acción se produce de un efecto fugaz y se le va a dar valor de 1. Si dura de 1 a 10 años, se califica como un efecto temporal. Y si el efecto tiene una duración superior a 10 años, se considera permanente y se le califica con un valor de 4. ¿Sale? Reversibilidad. Se refiere a la posibilidad de la reconstrucción del factor afectado por el proyecto, es decir, la posibilidad de retomar las condiciones naturales o iniciales previas a la acción en el sitio, una vez de que se deje de actuar en el medio, siguiendo los intervalos de tiempo expresados por las características previas. Si hay una reversibilidad a corto plazo, se asigna 1. Si es a medio plazo, es a 2. Y si el efecto es totalmente reversible, se le asigna de valor 4. Recuperabilidad. Se refiere a la posibilidad de reconstrucción total o parcial del factor afectado como consecuencia del proyecto. Es decir, la posibilidad de retomar las condiciones iniciales previas a la actuación por medio de intervención humana. O sea que necesita entrar el ser humano a recuperar el entorno que fue dañado. Si el efecto es totalmente recuperable, se asigna el valor de 1 o 2, según la sea de manera inmediata o medio plazo. Si lo es parcialmente, el efecto es mitigable y se toma un valor de 4, que se resta el valor de importancia total. Cuando el efecto es irrecuperable, se le asigna el valor de 8. Si en dado caso el efecto es irrecuperable en ese momento, pero existen las posibilidades de que pues, en muchos años se pueden aplicar medidas compensatorias, entonces el valor que se adopta es 4. Pero esto en el caso de que si se comprueba de forma científica técnica, científica, de que sí se puede recuperar el sistema ambiental, pero no en ese momento, ni en medio, ni a mediano, ni a largo plazo. ¿Sí? Bueno, ni a mediano, sino a muchísimo largo plazo. Entonces, se puede asignar el valor de 4. Y se tiene que dar un valor, y se tiene que poner una medida compensatoria a reservas de que sí, si el efecto se puede recuperar. Sinergia. Este atributo contempla el reforzamiento de 2 o más efectos simples, o sea que se refuerzan dos impactos que ya tenías tú controlados, se podría decir. Se pueden reforzar con el mismo total, con el mismo impacto que tú tienes. O sea, si tienes impacto al aire, va a haber otro impacto al aire, entonces hay una sinergia de 2 impactos. Y pues ahí hay un reforzamiento de esto.
La componente total de la manifestación de los efectos simples provocados por acciones que se actúan simultáneamente. Ok, bueno, como cuando una acción actúa sobre un factor, no es sinérgica con otras acciones que actúan sobre el mismo factor. El atributo toma el valor de 1. Si se presenta un sinergismo moderado, toma el valor de 2. Y si es altamente sinérgico, se toma el valor de 4. Acumulación. Este atributo da la idea de incremento progresivo de la manifestación del efecto. O sea, que se vayan acumulando muchos efectos, muchos impactos, que tengamos una acumulación de muchos impactos. Esto es cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera. Cuando una acción no produce efectos acumulativos, el efecto se pone con valor de 1. Y si el efecto es acumulativo, se califica con el valor de 4. Ahora, efecto. El atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea, a la forma de manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción. El efecto puede ser directo o primario, siendo en este caso la repercusión de la acción o consecuencia directa de esta, y se califica con 4. En el caso de que el efecto sea indirecto o secundario, su manifestación no es consecuencia directa de la acción, o sea, es un efecto colateral de la acción, sino que se puede decir que es un efecto colateral. Este valor pasa como de segundo orden y se le califica con el valor, con el número de 1. Y periodicidad se refiere a la regularidad de la manifestación del efecto, bien sea de manera cíclica o recurrente. Si el efecto es periódico de forma impredecible en el tiempo, es un efecto irregular o constante en el tiempo. A los efectos continuos se los destina 4, a los periódicos se les asigna 2, y a los de aparición irregular y a los discontinuos se les pone 1. Todo lo que les acabo de decir ahorita, a lo mejor llega a ser un poquito pues confuso. Se trata de resumir en la parte de abajo, en la tabla, en donde pues ya tenemos nosotros pues ya los datos ya cuantitativos y cualitativos, bueno, más bien cuantitativos, y pues lo que se tiene que asignar para, por ejemplo, naturaleza, impacto beneficioso es más, impacto perjudicial es menos. Intensidad 1, baja, media, alta, muy alta y distribución total, 1, 2, 4, 8 y 12. Extensión, puntual, parcial, extenso, total, va del 1, 2, 4 y 8. Y recuerden, si hay un accidente de la extensión, hay un lugar crítico, se le asigna el valor de más 4. Acuérdense, al valor que ustedes ya le dieron. No se pone 4, se pone, si es puntual, es más 4. Si es parcial, 2 más 4. Si es para extenso, 4 más 4. Lo máximo es total, 8 más 4. Igual, momento, largo plazo, medio plazo, inmediato. Igual de manera, si hay un momento inmediato, hay un sitio crítico, igual se le pone más 4, lo mismo para la extensión. Persistencia. Si es fugaz, es temporal o es permanente. Es 1, 2, 4. Reversibilidad. Corto plazo, 1. Medio plazo, 2. Irreversible, 4. Sinergia. Muy sinérgico, 1. Sinergismo es 1. Sinérgico, 2. Muy sinérgico, 4. Acumulación. Simple, 1. Acumulativo, 2. Efecto. Si es indirecto, o sea, la parte de lo que le estaba comentando de los efectos colaterales que puede traer un impacto ambiental, va 1. Si es un efecto directo totalmente, se le da el valor de 4. Periodicidad. Si es irregular a periódico y es continuo, se da el valor de 1. Si es periódico, se da el valor de 2. Si es continuo, se da el valor de 4.
Recuperabilidad, si es recuperable de forma inmediata, se da el valor de 1. Si es recuperable a mediano plazo, se da el valor de 2. Si es mitigable, se da el 4. Si es irrecuperable, se da el valor de 8. Pero recuerden, si puede ser recuperable, pero a muy largo plazo, pero a largo plazo se da el valor de 4. O sea, si en dado caso que ustedes no pueden recuperarlo, no pueden, en ese momento no se puede recuperar ni a largo, ni a 10, ni a 20 años, pero a 25, 30 años sí se pueda, entonces tiene que dar el valor de 4, como lo que mencionamos aquí. ¿Sale? Si el efecto es irrecuperable, pero existen las posibilidades de aplicar medidas compensatorias, entonces el valor se adopta el valor de 4. Ok, entonces tenemos importancia. La importancia, con esa va a trabajar con una pequeña ecuación, en donde se va a poner importancia es igual más menos. Aquí no aplica el signo de la ley de los signos ni nada por el estilo. O sea, más se refiere a benéfico y menos se refiere a adverso, o sea, positivo o negativo. Si el impacto es positivo o es negativo. ¿Sale? Entonces, ya si pones eso, pues vas a poner 3 por importancia, no, perdón, 3 por intensidad, 3 por intensidad, más 2 por extensión, más momento, más persistencia, más reversibilidad, más sinergia, más acumulación, más efecto, más periodicidad y más recuperabilidad. ¿Sale? Aquí está. Es la importancia del efecto. Esta es la ecuación, esto es lo que significa. Y los valores de importancia de impacto varían entre 13 y 100. O sea, es lo mínimo que te puede dar y lo máximo que te puede dar. Si se van a clasificar de la siguiente manera, de acuerdo a las tablas. Si es menor de 25 el total, es un impacto irrelevante o compatible. Si es entre 25 y 50 es moderado. Si es entre 50 y 75 es severo. Y si es mayor de 75 es un impacto crítico. Aquí vienen las explicaciones de cada uno de los impactos, de las escalas de los niveles de impacto. ¿Sale? Ok. En esta tabla se van a identificar, se muestran los impactos potenciales identificados en el proyecto. O sea, ya con nosotros, ya como se dieron cuenta ustedes en la parte de arriba, hasta la parte de arriba identificamos los impactos, entonces aquí lo único que vamos a hacer es poner los impactos en una columna, el factor afectado, que ya lo pusimos en la parte de arriba en el checklist, y la actividad del proyecto que ocasiona el impacto, que eso se identificó ya en la parte de hasta arriba, en la descripción de los aspectos que tiene CONESA por cada uno de los impactos. ¿Sí? Hay actividades que en todas las actividades del proyecto hay afectación. Y hay actividades en donde solamente en una sola etapa. Ok, entonces ya con todo esto, entonces ya tenemos que hacer identificación de los impactos. Como ya tal cual ya identificamos los impactos en la parte de arriba, entonces ahora sí, ya podemos empezar a trabajar. Ya hicimos la metodología, ahora sí ya podemos empezar a trabajar si realmente, cómo realmente va a ser el impacto que se va a producir. Entonces tenemos impacto 1, es fragmentación del paisaje por la apertura de un camino temporal. Para el transporte, y se tiene que describir todo. Para el transporte del material y suministros de la zona que constituye el proyecto, será necesaria la apertura de un camino de acceso perpendicular en el predio de la propiedad de la señora que se escribe ahí, mismo que tendrá un ancho de 2.5 metros y partirá de dicho camino hacia la zona en que se construye la vivienda familiar. Es importante destacar que ese camino sea temporal, puesto que una vez que se termine la construcción de la vivienda unifamiliar que nos ocupa, será cerrado y reforestado, siendo que el acceso del proyecto durante su etapa de operación deberá ser por vía marítima. Entonces, aquí ya se habla.
se tiene que aplicar la ecuación. Por lo tanto, se considera que este impacto es de naturaleza perjudicial, intensidad media, extensión parcial, de momento inmediato, de persistencia fugaz, de reversibilidad a mediano plazo, sinérgico, de acumulación simple, de efecto directo, periódico, mitigable con la aplicación de programas de reforestación. Se aplica, haces la fórmula, esto es lo que da, y con base en la calificación final y de acuerdo a la tabla, que vemos en la parte de arriba, este impacto se considera moderado. Entonces, lo mismo con todos los otros impactos, el de contaminación atmosférica y acústica. Con las descargas de aguas tratadas, es importante que pues, también lo conozcan. Obviamente, la descarga de aguas tratadas desde un momento, desde un inicio puede ser un impacto negativo, tal cual. ¿Por qué? Porque, bueno, se habla que es una fuente de gran de contaminantes como bacterias, virus, nitratos, materia orgánica y residuos humanos. Los pozos de inyección usados para la exposición de aguas residuales domésticas, como fosas sépticas, letrinas y pozos de drenaje, son de preocupación particular para la calidad de aguas subterráneas si se localizan cerca de pozos que alimentan las aguas de uso para beber, que pues estas aguas pueden ser contaminadas. Ahora, en este caso del proyecto, pues, si se dan cuenta, está como positivo, pero pues, si está como positivo es porque tiene sentido del por qué. ¿Por qué? Resulta que, pues, en lo que ocupa las aguas residuales en este sitio, es que, pues, van a pasar primeramente por un biogestor rotoplas de 1.300 litros, lo que va a evitar la contaminación del manto freático y además de las aguas tratadas servirán de riego para el área de conectividad, así como los árboles se contemplan para sembrar el proyecto del programa de reforestación. ¿Qué quiere decir esto? Tú ya estás metiendo una medida de mitigación directamente en tu proyecto. O sea, no fue necesario que tú generaras una medida de mitigación que no se pusiera la medida de mitigación en el siguiente capítulo, sino ya dentro del proyecto de construcción ya está la medida de mitigación. Y por eso ¿qué pasa a ser un impacto positivo, un impacto negativo a un impacto positivo? ¿Por qué? Porque se va a ocupar primero se va a pasar por ese tratamiento de aguas residuales para después esa agua se ocupe para sembrar los árboles, para reforestar, plantar los arbolitos. Entonces tenemos pérdida de suelo por despalme, igual, modificación de características físicas, pérdida de cobertura vegetal, toda la parte de la pérdida de cobertura vegetal, como habíamos comentado, tienen que ser, si hay especies en flora, dentro de la norma 059 se tiene que mencionar, ¿vale? Junto con su nombre científico, pérdida de fragmentación del hábitat, pérdida de biodiversidad, de igual manera, si tenemos especies de flora y fauna dentro de la norma, se tienen que mencionar de igual manera, modificación del paisaje, generación de residuos sólidos y líquidos, generación de residuos sólidos, generación de empleo. Ok, después de haber ya aplicado todas las fórmulas que nosotros vemos aquí, entonces la forma en que nosotros lo vamos a resumir va a ser dentro de la matriz de Conesa. Esta es la matriz de Conesa. Bueno, la pongo en chiquito, pero lo voy a poner más en grande, que básicamente se va a vaciar los datos, obviamente las ecuaciones que se asignaron en la parte de arriba. O sea, ¿por qué ven muchos puntos blancos? Porque pues esos no aplican. Tenemos aquí, por ejemplo, es negativo, 2, o sea, se ponen todos los datos aquí en esta parte y simplemente se ponen
se ponen los datos, bueno, los números que se le asignó para la ecuación. Y obviamente aquí está la ecuación en la parte de abajo y aquí se va el total. Esos con todos. Y aquí podemos identificar los negativos que tienen mayor ponderación. Menos 43, que se refiere a la modificación del paisaje, o alguna afectación enorme de modificación del paisaje. Y menos 37, que se refiere a la pérdida y fragmentación del hábitat. Y tenemos los dos positivos, digamos, el positivo más 24, que es el de las descargas de aguas tratadas. Ya se explicó por qué es positivo eso. Y tenemos más 38 en la generación de empleo. Ya con estos datos, nosotros ya podemos identificar a qué impactos les tenemos que dar mayor relevancia y a qué impactos se les tiene que dar el mayor tema del tema de mitigación o darle medidas compensatorias. Repito, o sea, no quiere decir que si esto tenemos lo del paisaje y tenemos también el menos 37, descuidamos los otros impactos, los otros negativos. Obviamente no, pero sí se les... aquí la idea es de que identifiquemos qué factor va a ser el más afectado y en dónde pues, va a haber mayor afectación, mayor impacto. Esta metodología es una metodología que te va a decir de una forma más directa los impactos ambientales que se van a ocasionar dentro del proyecto. Y bueno, ya posteriormente, ya con estos datos se bajan los impactos y pues se hace la descripción del sistema ambiental modificable. Ok. Entonces, esta es la metodología de CONESA. La metodología de CONESA te va a explicar, te da la oportunidad de que tú puedas, pues, darte cuenta de qué impacto va a ser el mayor. De una forma más puntual, los impactos. Ok, entonces, pues, este fue el tutorial del estudio de caso con método de Conesa Fernández. Si tienen alguna duda acerca de esto, estoy para servirles. Dentro de la plataforma educativa me pueden mandar un mensaje y con mucho gusto les vamos a contestar. Muchísimas gracias.